Hola a todos, en esta instancia vamos a hablar de la anatomía imagenológica de la cara y el cuello. Vamos a comenzar mediante el estudio de radiografías simples. En esta imagen estamos observando una radiografía simple de cráneo y macizo facial con un enfoque antero-posterior. Como podemos observar, en el sector correspondiente al tercio medio del macizo facial existe mucha superposición de estructuras óseas, ¿sí? Por lo cual este enfoque no es el ideal para la valoración, por ejemplo, de las fosas nasales y de los senos paranasales. Sin embargo, sí se logran distinguir numerosas estructuras e incluso aquellas estructuras correspondientes a la base del cráneo. Como podemos ver con la referencia en 1, estamos observando la fisura orbitaria superior, con el número 2, el borde del ala mayor del efenoides, con el número 3, el ala menor del efenoides, con el número 4, el seno frontal, con el número 5, el seno maxilar, y con el número 6, el ángulo de la mandíbula, donde se observa además la rama montante y la rama horizontal de la mandíbula. Podemos observar otras estructuras correspondientes también a otros huesos de la base del cráneo, como por ejemplo este trazo que corresponde al borde superior del peñasco. Pasamos a una radiografía de cuello. En la imagen de la izquierda tenemos una radiografía antero-posterior y en la imagen de la derecha una radiografía con un enfoque de perfil o un enfoque lateral. Como salta a la vista, estas radiografías sirven sobre todo para el estudio de las estructuras óseas. Dícese el esqueleto del cuello, que no es otra cosa que la columna cervical. En la imagen de la izquierda podemos apreciar con mayor nitidez la arquitectura de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Podemos ver las articulaciones intervertebrales mediante las carillas articulares, las articulaciones intervertebrales mediante las apófisis unciformes, tan características de las vértebras cervicales, y además nos permite valorar también el trayecto que describe la arteria vertebral dentro de los agujeros transversos. En la imagen de la derecha, en este enfoque de perfil, podemos valorar con mayor nitidez los cuerpos vertebrales desde el atlas hasta la última vértebra cervical. Debemos valorar también el espacio intervertebral, lo cual nos va a hablar de la indemnidad o del estado del disco intervertebral, que como se observa en la imagen, por ser menos denso que el hueso, no lo observamos con mucha nitidez. Nos permite observar el resto del macizo apofisario, los pedículos, las láminas y las apófisis espinosas, de las cuales vamos a destacar la presencia de una apófisis espinosa mucho más saliente que el resto al inicio de la palpación del cuello, que como se ve en la imagen es la sexta vértebra cervical. Esta imagen también nos permite valorar y es especialmente útil a la hora de estudiar un posible cuerpo extraño en vía digestiva, ¿sí? Faringoesofágico, donde observamos también la presencia de un espacio prevertebral conservado y de una curvatura normal de la columna, que en este caso corresponde a la lordosis cervical. El último estudio que vamos a estudiar es una angiografía que se realiza mediante la inyección de un contraste endovenoso, en este caso arterial, y luego se toman radiografías del área a estudiar y mediante una técnica de sustracción de estructuras óseas logramos valorar el contraste dentro del torrente sanguíneo. Estamos observando entonces con la referencia en 1 el callado de la aorta, la primera rama del callado de la aorta correspondiente al tronco arterial brachiocefálico, la arteria subclavia derecha, la carótida primitiva derecha a nivel de su bifurcación alrededor de la cuarta vértebra cervical, carótida interna que la reconocemos por estar de pasaje en el cuello y no dar ramas colaterales, y la carótida externa que como vemos se empieza a ramificar para vascularizar parte del eje visceral y los sectores superficiales y profundos de la cara. Seguimos entonces, observamos la carótida primitiva izquierda que nace directamente del callado de la aorta, carótida interna nuevamente de pasaje en el cuello, carótida externa con sus ramas colaterales. Subclavia izquierda, originando la arteria vertebral izquierda, en este caso, que podemos seguir a la arteria vertebral derecha también en su ascenso por
los agujeros transversos de la columna cervical en su ascenso hasta el foramen magno. Pasamos ahora al estudio de las tomografías computadas de la cara y el cuello. Vamos a comenzar por cortes altos del macizo facial, bajando hasta la base del cráneo. Siempre es útil poder hacer la correlación anatómico-imagenológica, así que los invito a hacer este ejercicio con los preparados que vamos a ir mostrando para luego identificar las mismas estructuras en las imágenes tomográficas. Como se ve en la referencia de la imagen, vamos a comenzar por un corte que pasa aproximadamente por el clivus y por supuesto corresponde a cortes axiales. Entonces, en el centro, formando parte del continente de esta región, vamos a destacar las estructuras óseas, el clivus en el centro, la apófisis mastoide señalada con el número 10, con su característico entramado de celdillas neumáticas, parte de la calota craneana correspondiente al hueso occipital. Seguimos con las estructuras óseas, el cóndilo mandibular, la arcada cigomática, la pared anterior del maxilar superior y por supuesto con el número 4, la cavidad del seno maxilar. Sobre la línea media tenemos el tabique nasal, que en este sector está dado en su sector óseo por el hueso Vomer, anteriormente el cartílago cuadrangular y a ambos lados dentro de las fosas nasales a este nivel, ¿sí?, con una celdilla neumática en su interior de cada lado, el cornete medio. Pasamos a un corte más bajo. Ya estamos observando, dejamos de observar el clivus y ahora empezamos a observar rinofaringe con el número 11. Seguimos viendo punta mastoidea con el número 12 y apófisis estiloides perteneciente al hueso temporal con el número 14. En la imagen anterior veríamos el cóndilo mandibular, por lo tanto un poco más abajo vemos parte del cuello del cóndilo con el número 5, la apófisis coronoides de la mandíbula, con el número 3 nuevamente seno maxilar. Número 2 estamos más abajo, por lo tanto ya no vemos más cornete medio, vemos cornete inferior con el número 2. Con el número 1 vemos parte del Vomer y lámina perpendicular del etmoides, adelante cartílago cuadrangular, apófisis pterigoides con sus dos alas, ala externa, ala interna, insertándose entre ambas alas el músculo pterigoideo medial, insertándose en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides el músculo pterigoideo lateral y en la fosa temporal el músculo temporal. Con el número 13 faltó la referencia de la parótida, ¿sí?, glándula parótida ubicada inmediatamente por detrás de la mandíbula y por delante del músculo que se inserta en el vértice de la apófisis mastoides, que es el esternocleidomastoideo. Seguimos un poco más bajo, un corte que pasa a nivel del axis, C2. Con el número 2 ya tenemos la transición entre rino y orofaringe. Con el número 1, paladar blando. Con el número 5 observamos el pterigoideo medial. Número 3, rama montante de la mandíbula. Número 4, masa muscular que se inserta en la cara lateral de la mandíbula, que es el macetero. Número 6, apófisis estiloides. Número 8, tubérculo anterior del atlas. Número 9, agujero transverso de la masa lateral del atlas. Y número 7, apófisis odontoides del axis. Ahora sí, atravesando la misma vértebra cervical, pero un poco más abajo, ya a nivel de la cavidad oral. Con el número 1 reconocemos el arco anterior de la mandíbula, que lo podemos seguir hacia los lados hasta el ángulo mandibular o gonion. Masa muscular que se encuentra lateral al mismo corresponde al músculo macetero. Masa muscular que se encuentra inmediatamente por dentro corresponde al músculo pterigoideo medial. Medialmente al pterigoideo medial, a este nivel nos vamos a encontrar con estructuras simétricas de un lado y del otro, con la referencia al número 4 que corresponden a las amígdalas palatinas y por supuesto por dentro orofaringe y con el número 3
la úvula. Con el número 2 estamos señalando la masa de los músculos de la lengua. Y por último, con el número 7, la referencia de la glándula parótida, que como podemos observar, estamos verificando perfectamente los límites de la logia parotidia, que se encuentra anteriormente delimitada por el músculo macetero y el borde posterior de la mandíbula, y por detrás, en situación posterior, por el músculo esternocleidomastoideo. Bajamos un par de niveles vertebrales hasta realizar un corte a nivel de C4, que como sabemos se correlaciona con el plano del hueso hioides. Este nivel se destaca por ser el sitio o el plano donde topografiamos la bifurcación carotídea. Con el número 1 identificamos el borde libre de la epiglotis, que además se observa su vínculo con la base de la lengua a través del pliegue glosoepiglótico medio. Con el número 2 observamos esta imagen hiperdensa con forma de arco bien característica que corresponde al hueso hioides. Con el número 3 identificamos a la glándula submaxilar. Con el número 4 el músculo esternocleidomastoideo. Por fuera identificamos a la vena yugular externa, mientras que por dentro identificamos al paquete vasculonervioso del cuello, tanto de un lado como el otro. El mismo, como sabemos, está conformado por una gran vena, que es la vena yugular interna, que habitualmente se ubica superficial al plano de las arterias, y con el 8 y el 9 identificamos a la arteria carótida interna, que nace ligeramente por fuera, mientras que la arteria carótida externa en su origen nace ligeramente por dentro en la bifurcación carótida. Con el número 11 identificamos el cuerpo de la cuarta vértebra cervical. Con el número 12 el vientre anterior del músculo digástrico, y con el número 13 el músculo milohioideo, que separa la región suprahioidea de la región sublingual. Bajamos aún más en los cortes, aproximadamente a nivel de C6, C7. Debemos recordar que a nivel del plano de la sexta vértebra cervical es que trazamos el límite entre tráquea y laringe y entre faringe y esófago. Con el número 1 caemos dentro de una cavidad comprendida entre las cuerdas vocales, que por supuesto corresponde a la glotis. Con el número 2 entonces la cuerda bucal izquierda, vemos la cuerda bucal derecha. Con el número 3 el cartílago tiroides. Recuerden que la densidad del cartílago tiroides, es decir, qué tan blanco se vea en una tomografía, depende de su grado de calcificación. Con el número 4 los cartílagos aritenoides, y con el número 5 el cartílago cricoides. Inmediatamente a los lados tenemos al paquete vasculonervioso del cuello nuevamente, arteria carótida primitiva, vena yugular interna, y si bien sabemos que el nervio vago está ahí, con los cortes tomográficos resulta difícil observarlo. Con el número 8, gran masa muscular que cubre y protege el paquete vasculonervioso del cuello, músculo esternocleidomastoideo, y con el número 9, músculos profundos a nivel del cuello que corresponden a los músculos escalenos.